Llegamos con el motivo de arreglar las fundaciones que habían fracasado en la construcción precedente, que sin haber terminado el puente se derrumba la base central que está en el centro del río Santa Cruz. ¿Y por qué? ¿Supieron por qué pasó eso? Porque estaba, mal fundado. Era un sistema de fundación que no funcionó para esta zona. Ajá. A pesar de que la base que está del lado sur todavía es la base vieja, esa, todavía actualmente está. O sea, una base funcionó, una base de uno de los márgenes, digamos. De uno de los márgenes. Eso funcionó. Bien. Pero las bases que están en el río, una no funcionó. Y entonces, en la primera base del río, alrededor de la base vieja, construimos 4 pilotes a una profundidad, creo que eran 43 metros, una cosa así, de 1,50 metros de diámetro. Sobre esos 4 pilotes luego construyeron un cabezal de hormigón y a partir de ahí nace la columna. En la base central, los desechos del derrumbe estaban en el fondo del río y hubo que dinamitarlos. O sea, se había caído la base en sí. La base en sí, más la columna, más las vigas del puente. Claro. O sea, sin haber terminado el puente, colapsó. Un desastre. Un desastre. Y nosotros, para hacer los 4 pilotes de esa base, hubo que limpiar el fondo del río. Claro. Entonces bajaron buzos a colocar dinamita y hacer la voladura de esa zona para despejar la zona. Usted encontró en este viaje un testimonio de esas voladuras. Sí. Cuéntenos sobre eso. Sí. Me encontré en este viaje, hice amistad en el vuelo, hice amistad con la esposa de Walter Gómez. Y a raíz de eso lo conocí a Walter luego en el Chaltén y él me mostró una foto del momento de la explosión. Yo también estuve en ese momento, pero no tenía máquina fotográfica. Nosotros estábamos río abajo en una canoa de remos juntando las truchas porque con el impacto de la explosión salían a flote. Ahora, y juntábamos las truchas así con la mano del río. Claro, fue una explosión fuerte. Sí, muy fuerte. Fuerte porque hay que limpiar todo lo que estaba muy en el fondo. Fuerte, sí, porque limpiaron todo con una explosión. Claro. O sea, desparramaron todo, los desechos los desparramaron los desechos, pero limpiaron la zona donde teníamos que hacer los pilotes. Actualmente debe haber pedazos de hormigón viejos abajo en el fondo del río. Sí. Y todo eso se hizo con agua, no se hizo un desvío del río. No, todo con agua, con el río como está. Con el río como está. Nosotros llegamos con unos modulares flotantes que los tuvimos que armar y formamos un pontón para colocar una grúa encima y luego con cables y cabrestantes llevar el pontón al lugar donde teníamos que hacer los pilotes y ahí hicimos cada uno de los pilotes individualmente con tubos de 1,5 metros de diámetro y la profundidad para llegar hasta el fondo del río, clavarlos en el fondo y luego perforar hasta 40, no recuerdo si es 42 o 43 metros de profundidad. Luego hay que colocar una armadura adentro, colocar un tubo para inyectar el hormigón y desplazar el agua o, el líquido que teníamos adentro del tubo. ¿Todo eso con qué maquinarias? La grúa era un Link-Belt 108 que había estado trabajando en el puente de Zárate Brazo Largo y cuando, quedó sin trabajo, la trajimos acá sobre un carretón y los modulares flotantes también los trajimos con camiones semirremolques y aquí armamos todo el circo. Cuéntenos sobre
el sector de obra, sobre el campamento, ¿qué recuerda? Más o menos cuánta gente había, qué era lo que existía. Bueno, o sea, nosotros trabajamos para Pilotes Trevis, pero digamos fuimos contratados por otra empresa que luego construyó el puente. No sé si habrá sido la empresa que anteriormente falló con la primera base o a lo mejor era otra empresa. No recuerdo el nombre de la empresa porque eran empresas pequeñas, no. Y el campamento era formado por ellos. O sea, nosotros dentro de nuestro contrato pedíamos alojamiento y, alimento para el personal. Yo llevé 4 personas, yo, y la empresa me proveyó de otras 5 obreros. Que yo llevé un soldador especializado, yo llevé el gruista, yo llevé un mecánico, para mi maquinaria llevé todo de Buenos Aires. Yo era el jefe de Pilotes Trevis. Vivíamos en el campamento, todo hecho con chapa, o sea que hacía frío. Teníamos, en el comedor había 2 cocinas económicas enormes que las mantenían prendidas con carbón de Río Turbio, claro. Carbón de piedra. Y eso lo mantenían las 24 horas encendidas con la cafetera, con la lechera, la plancha bien limpita para hacer tostadas y durante 8 meses, o sea, almorzábamos, cenábamos y desayunábamos ahí en el campamento. ¿Y la balsa estaba funcionando? Y la balsa estaba funcionando, sí. Nosotros cuando veníamos a Calafate o íbamos a Río Gallego por algunos trámites, teníamos que cruzar con la balsa para llegar al campamento. Ustedes terminan su trabajo, que era las bases. Las bases. Y se van. Y nos vamos. Y después sigue toda la obra, lo que es el puente en sí. Lo que es el puente en sí. Y actualmente está paradito, así que... Ahora, ¿usted nunca más volvió a la zona? No, nunca más volví. Decían que si comía Calafate volvía. Pienso que en 8 meses habré comido Calafate y finalmente regresé después de 48 años. ¿Y qué se siente? Estoy enamorado de Calafate ahora y de los glaciares, de la naturaleza de este lugar. Es espectacular. Bueno, primero ver el puente del que usted trabajó para las bases, que sigue en pie, está todo bien. Claro, o sea, contratamos una excursión al Chaltén y entonces yo sabía que iba a cruzar por el puente de Charlesbourg. En el ómnibus manejaba un chofer que se llama Mauricio y la guía era María Lascano. Y entonces le pregunté a María, ¿podemos parar en Charlesbourg un ratito para sacar unas fotos? Y entonces, bueno, ella aceptó y yo le empecé a contar la historia y de ahí que, digamos, nace esto ahora. Ahora, en esos 8 meses que usted estaba en obra, usted tenía su familia lejos. Sí. ¿Que estaba dónde? En Zárate. En Zárate. ¿Y qué pasó en esos 8 meses? Nació mi hijo. Y yo de aquí me emociono todavía. Me iba cada 3 meses, me iba a casa. Y cuando estaba por nacer mi hijo, voy una semana antes a mi casa y aparentemente venía atrasado. Pasan 6 días, no nacía y la empresa me estaba apurando porque aquí había que seguir trabajando. O sea, no estaba el jefe de obra y los obreros estaban preguntando ¿cuándo vuelve el jefe? Y me sacaron ya un vuelo porque se venía trámite Río Gallegos y me sacaron para el 5 de abril. A ver, en abril era. Sí, para el 5 de abril. El vuelo. Y el 5 de abril a las 6 de la mañana nace mi hijo. Y yo a las 12 del mediodía tomé el avión para venir a Calafate. Sí. Que el avión en esa época salía de Aeroparque a Río Gallegos y no eran los jets, eran los Avro a turbohélice.
que se movían bastante, digamos, y luego de Río Gallegos a Calafate con una avioneta que llegaba al aeropuerto, que hoy es un barrio, Claro. el barrio Aeropuerto Viejo o algo por el estilo, y que la pista hoy es la avenida principal de ese barrio. Lo que me contaron también es que su esposa lo perdonó ahora. Ahora, A ver, ¿cómo es ese- en el viaje al Chaltén. cómo es la historia? Claro, porque estábamos explicando esto y entonces cuando ella habló de esta historia, yo decía, y nunca me perdonó. Le decía a los El compañeros no de haber viaje, estado, ¿no? el no haber estado, o sea, el no haberme quedado, digamos, Claro, cuando porque nació su cuando nació, que le di más importancia al trabajo que a la familia, pero el trabajo era lo que hacía mantener a la familia. Y entonces en ese momento mi esposa me agarra y dice, ahora lo perdono. Hay otra historia que es por qué usted y su esposa vienen ahora al Calafate. La historia de la maestra. ¿Cómo es eso? ¿Por qué viajan ustedes ahora? Bueno, nosotros después de Charlesfort, a mí me mandaron a Italia a hacer un curso de especialización justamente de fundaciones. Y luego de Italia, eso fue en el 76. En el 77 me mandan a África, Nigeria, con un contrato de 2 años, también para construcción de pilotes, con toda la familia. Y mis hijos en esa época tenían 5 años el mayor, 3 años el del medio y 10 meses la niña. Llegamos a Nigeria, nos instalan en un barrio italiano, porque la empresa de pilotes, mi empresa, digamos la empresa que yo trabajaba, italiana, y fuimos contratados por otra empresa principal que hacía el resto del puente, italiana también. Entonces estábamos dentro de un barrio de todos italianos. Dentro de ese barrio funcionaba también una escuela, había un supermercado, había una clínica, o sea que estaba todo muy bien organizado. Y mis hijos empezaron la escuela primaria en ese barrio. Y la maestra italiana, hicimos amistad porque, digamos, todas familias italianas hicieron amistad y bueno, en vez de, o sea, tenía un contrato de 2 años, me quedé en total 9 años en Nigeria. Luego fuimos a otros lados, o sea, cada uno después siguió haciendo su vida. Mi esposa mantuvo el contacto con muchas amistades, entre las cuales estaba esta maestra de mis hijos, maestra de la escuela primaria de mis hijos. Hoy mis hijos tienen 51 uno, 48 el otro y 46 la niña. Y esa maestra que mantuvo contacto con mi esposa decidió hacer un viaje a Argentina. El viaje fue de Italia a Buenos Aires, estuvo 4 días en Buenos Aires. Luego fue 2 días a Ushuaia y de Ushuaia vino a pasar 4 días a Calafate para luego regresar a Buenos Aires y de ahí de regreso a Italia. Nosotros vivimos en Córdoba actualmente y dijimos, ¿dónde la vamos a visitar? Vamos a tratar de encontrarla, digamos. Ella no podía venir a Córdoba porque tenía todo su viaje organizado, entonces dijimos, vamos nosotros a buscarla en alguno de los lados. O Buenos Aires, o Ushuaia, o Calafate. Digo, vamos a Calafate. Y por ese motivo hemos regresado a Calafate, nos hemos encontrado con esta maestra y su pareja, su acompañante. Hicimos todas las excursiones del glaciar y los glaciares. Bueno. Y cuando ellos se fueron, yo quedé, o sea, ya había programado para quedarme 2 o 3 días más para hacer el viaje al Chaltén. ¿Y se volvieron a ver después de cuántos? Y bueno, mi esposa se había encontrado una vez con ella en Italia, yo no, porque yo estaba trabajando en Portugal, y hacía ya, no sé, 25 años que no se veían.
En cambio, conmigo hacía como 38 que no nos veíamos. O sea, cuando yo llegué a Calafate y a Charlesbourg, en Charlesbourg había un almacén de ramos generales que he visto que quedaron las ruinas nada más, y había un destacamento de policía que había un policía, pero no todos los días. Y aquí en Calafate la población era de aproximadamente 1.500 personas.